Nuestro protagonista aquí en nuestro estudio es un viejo conocido en realidad de este programa y de muchos de ustedes, me atrevería a decir. Daniel Ordaz. Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo ¿Qué estás, tal? Bienvenido. Gracias Pues muy bien y encantado por de estar aquí. acercarte. Daniel Ordaz, recuerden que en cuanto pisa Asturias intentamos engañarle para que venga a nuestro estudio y charlar y hacerle muchas preguntas. Es jurista, es autor, activista político, actúa de Democracia Directa, de ese proyecto de Reforma 13 del que nos ha hablado tantas veces, de nacionalidad suiza, de origen asturiano. Un asturiano que tenemos por ahí en tierras suizas y que cada vez que puedes te escapas para aquí, para Asturias, ¿no? Esto, ¿nos recomiendas Suiza para ir, para escaparnos, para huir de alguna vez de Asturias o no? Hombre, para venir de vez en cuando de vacaciones, desde luego que os lo recomiendo. Además, yo no soy solo de nacionalidad suiza. Los primeros 33 años de mi vida fui exclusivamente de nacionalidad española. Hace relativamente poco que tengo también la nacionalidad suiza. Evidentemente, podéis venir a Suiza cuando queráis. Es un lugar encantador. Es casi como Asturias, pero sin mar. Pero vamos, Bueno, el clima y ¿sí? la topografía son muy parecidas. O sea, que cuando alguno de los muchos jóvenes que nos están escuchando pues no tenga desgraciadamente trabajo, no tenga mucho futuro aquí en Asturias, Suiza en principio es buen lugar. ¿Cómo está el asunto del trabajo allí? ¿Cómo está la posibilidad de emigrar? A ver, estás seguro mucho mejor que aquí, pero también allí es difícil. Sobre todo es difícil por el tema del idioma. En la zona que vivo yo es la zona de habla alemana, pero en realidad lo que hablamos es un dialecto, que es el suizo, y por eso, vamos, genera bastantes dificultades a la gente que quiere emigrar allí. Si alguien quisiera emigrar a Suiza, yo recomendaría que primero intentaran aprender algo de alemán aquí y sobre todo que se organicen antes de ir. O sea, lo que pasó en los últimos 5, 6, 7 años es que mucha gente emigraba a la desesperada, evidentemente, en coche y relativamente mal organizados. Porque fue uno de los destinos de los últimos años, ¿no? De los destinos más elegidos por muchos europeos. Cierto, Suiza tuvo menos crisis quizás que el resto de Europa y al tener un tratado de libre circulación con la Unión Europea, a pesar de no ser miembro de la Unión Europea, pues los 530 millones de europeos que hay en toda Europa tienen derecho a ir allí si encuentran un trabajo. O sea, puedes estar 3 meses buscando trabajo, pero vamos, no lo recomiendo en plan aventura porque el poco presupuesto que puedas llevar lo fundes en una semana. Claro. No debe ser barata la vida, ¿no? Para nada. En ese caso. Bueno, ya saben que Daniel Ordaz es referencia para hablar de democracia directa a través de Reforma 13, a través de todos esos proyectos y también y últimamente como, bueno, una de las referencias nacionales en tu faceta de jurista y de afincado en Suiza para hablar de la internacionalización del procés, ¿no? Del caso de, sobre todo, Ana Gabriel y otros, pues eso, políticos catalanes que están intentando llevar, ¿no?, el conflicto catalán a varias partes y a distintos puntos de Europa. Es verdad que Suiza es una isla, digamos, en Europa, no es como el caso de Alemania, por ejemplo, que ahora está más de actualidad con Puigdemont, pero sí que da esa sensación, ¿no?, que es un poco la intención de, quizás no en el caso de Puigdemont con Alemania, que yo creo da esa sensación que no estaba muy previsto, pero sí de Ana Gabriel, por ejemplo, en Suiza, en el país donde vives. ¿Se habla mucho fuera de Cataluña? No se hablaba en absoluto de Cataluña hasta prácticamente septiembre del año pasado. Algunos, los más enterados o los que tenían algún interés, sabían que había un problema, pero no se discutía mucho. Y fueron aquellas dos famosas sesiones, el 6 y el 7 de septiembre del año pasado, las que lo sacaron un poco a la luz en Europa. Luego, sobre todo, la intervención en el mal llamado referéndum del 1 de octubre. Y a partir de entonces, pues muchos periódicos o cadenas enviaron a corresponsales especiales
y como parecía que se iba a proclamar la República 2 días después, 3 días después, 4 días después, pues algunos de ellos quedaron un ratín más a ver si se llevaban la última noticia, pero bueno, como aquello se fue posponiendo y posponiendo, pues al final regresaron. Y luego, bueno, sí, volvió a hablarse cuando salió el tema de aquella declaración más o menos, y lo que sí han logrado para internacionalizar el tema ha sido precisamente cuando, bueno, para unos fue una huida, para otros una fuga, para otros un exilio. Yo suelo decir el traslado, porque es así como muy neutro, ¿no? Cuando se trasladan primero 6 a Bruselas, luego 2 de ellos regresan, y luego ya, o sea, para mí lo sorprendente, pero yo he dejado de sorprenderme ya con la política española, entonces para mí lo que me hizo pensar, dije, ¿por qué viene Ana Gabriel a Suiza? Y yo creo que eso pudo ser una parte de una estrategia medianamente buena. O sea, yo creo que los separatistas ya más o menos han asumido que esta vez no va a ser. Pero que antes de que se llegue a una negociación seria, cada uno quiere todavía pues ganar la mayor parte de terreno posible antes de que haya que hablar seriamente. Y con la huida de Ana Gabriel a Suiza consiguieron primero que de repente hubiera otro país más involucrado, que hubiera un país involucrado en el que no se puede aplicar una euroorden porque no es Unión Europea, pero a la vez sí puede emigrar como cualquier otro español al haber un tratado de libre circulación. Y por otro lado, y yo creo que eso fue lo estratégicamente más destacado de esto, es que Ana Gabriel era solo una diputada rasa. Es decir, no era ni presidenta, ni vicepresidenta, ni consejera, ni presidenta del Parlamento, ni siquiera formaba parte de uno de los partidos del gobierno. Entonces, en el caso de Ana Gabriel es evidente que no puede haber una extradición, porque lo único que se le puede imputar a ella es que votó algo en el Parlamento que no tocaba votar. Con lo cual da la sensación de que es más, efectivamente, más propagandístico que estratégico desde el punto de vista legal o jurídico, ¿no? Porque la situación de Ana Gabriel no era tan mala en ese sentido como era la de otros políticos. Sí, pero precisamente por eso va ella y por eso va a Suiza. Porque, claro, ahora mismo lo importante en el tema de Cataluña es quién dirige la agenda, quién va definiendo los tiempos. Y claro, ellos lograron que prácticamente los primeros que dijeron algo sobre el tema extradición fuera el Ministerio de Justicia suiza, que dijo de ninguna manera se puede extraditar porque es un delito meramente político. Y es cierto que en el caso de Ana Gabriel se dan esas circunstancias. Y claro, la esperanza hasta cierto punto que debían de tener los separatistas es que eso fuera como un efecto dominó. Claro. Y que luego dijeran, bueno, pues si a Gabriel no se le puede extraditar, a la que está en Escocia, Ponsatí, se supone que tampoco, y entonces, claro, eso podía haber generado una cadena de que al final se considerara que todos son solo delitos políticos. De hecho, yo cuando detuvieron en Alemania a Puigdemont, aquí hubo en el bando unionista, por llamarlo de alguna forma, como mucha euforia, ¿no? Muchos que dijeron, ¡buah, lo han pillado en Alemania y en Alemania va a ser todo coser y cantar! Y yo no lo creo. Yo creo que en Alemania también va a ser bastante complicado. Va a haber una repercusión mediática muy negativa para España. Y no estoy del todo convencido de que al final lo extraditen, porque se han generado expectativas a través de la prensa nacional y también en los debates generales que oigo, que creen que el juez alemán simplemente va a decir, bueno, de acuerdo, este es Puigdemont, este os lo mando. Sí.
Pero claro, el proceso jurídico que empezó, de hecho, hoy, va a ser bastante complicado y hay que distinguir un poco en los 6 casos. Todos tienen matices muy diferentes. O sea, tenemos que distinguir, por un lado, aquellos que están en países en los que se puede aplicar la euroorden y los que están en países en los que no se puede aplicar. Esto sería Escocia, Bélgica, Alemania por un lado, sí, y por el otro lado Suiza. Pero luego, dentro de los que están en los países de euroorden, hay que distinguir entre los que fueron detenidos o se entregaron en su país de residencia oficial, como pasó con Ponsatí en Escocia, con Comín, los otros en Bruselas, y, por otro lado, distinguir de el que detuvieron Puigdemont, no voluntariamente, que fue Puigdemont en Alemania. Y luego, incluso dentro de la variante suiza, hay que distinguir entre la situación de Ana Gabriel, que llega y dice: hola, soy Ana Gabriel y estoy aquí a disposición vuestra si queréis. Y además yo era una diputada rasa de un partido que no era ni el del gobierno. Y por otro lado, supuestamente Marta Rovira, dicen que también está en Suiza, pero claro, esa no se entregó voluntariamente y a ella, en todo caso, se podría construir de alguna forma, decir, no estaba en el gobierno, pero sí estaba en uno de los partidos del gobierno. Entonces ahí también hay que volver a distinguir. Y a mí una de las cosas que me fastidia un poco en este debate que hay ahora es que es todo muy... son calentones todo, seguidos. Marcado por los sentimientos. Y todo. Toda la gente mezcla todo a la vez. Entonces dicen, estos son socios nuestros, ¿cómo no nos los van a mandar? Yo creo que va a ser relativamente complicado. Incluso dentro de la propia euroorden hay dos disciplinas, 2 variantes. Una es si el delito por la que se le busca es uno de los 32 delitos tipificados, no hace falta que ese mismo delito exista también en el país en el que se le detiene. Pero si no fuera uno de esos 32, y por ejemplo la rebelión no la es, tiene que haber un artículo homólogo, equiparable o paralelo en la otra legislación. En Alemania podría ser que los jueces digan: lo que en España es rebelión, aquí es el Hochverrat, que sería el párrafo... Traición, alta traición. Alta traición, ¿no? Sí, el 81 del Código Penal alemán. Pero no estoy seguro del todo y además requiere violencia. Y a lo mejor un juez alemán dice: hasta el día 1 de octubre no hubo violencia. Lo veremos en mes y medio, 2 meses más o menos, ¿no? Es el plazo. Sí, tienen 60 días, prolongables otros 30 días, pero vamos, yo creo que va a ser mucho antes. Oye, me estaba acordando de ti también cuando nos avisaste que estabas por aquí, que son malos tiempos para cambios de fondo, ¿no? Como los que tú llevas pregonando y defendiendo desde hace ya años, ¿no? Porque, fíjate, se habla más de política a corto plazo y hay tremendas complejidades y dificultades para aprobar unos presupuestos que se supone que es la ley más importante del año. A nivel nacional, lo estamos viendo, y a nivel autonómico también, ¿no? Estamos de nuevo con unos presupuestos, unas cuentas prorrogadas. Claro, con esta atomización de la política parece ahora muchísimo más complicado, casi imposible pensar en reformas de calado, ¿no? No lo creo. A ver, para una reforma como la que proponemos en www.reforma13.es, ya metí la cuña publicitaria, siempre son malos tiempos. Yeah. Porque cuando estamos en épocas de bonanza la gente pasa y dice: si esto funciona, ¿para qué vamos a andarnos aquí con experimentos? Y luego, cuando hay tiempos malos, es cuando de repente todo el mundo empieza a improvisar soluciones. Cuando nosotros propusimos la reforma constitucional hace 6 años, vamos, los mayores entre nosotros recordarán cómo era España hace 6 años. De hecho, no había todavía Podemos, Ciudadanos no estaba a nivel nacional, el problema del separatismo era todavía relativamente pequeño o se podría haber encauzado de otra forma. Y de aquellas, hablar de una reforma constitucional era casi blasfemia. O sea, la gente decía: pero tú estás loco, lo de la crisis económica se acaba dentro de un ratín, y lo otro podemos seguir campando un poco así. Por eso yo creo que incluso la atomización puede ayudar a que nos demos cuenta
de que tenemos un modelo en el que solo se puede o mandar o fastidiar al que manda. El ciudadano, en un modelo como el español, no es partícipe de la política, no asume responsabilidad, pero sí paga luego los platos rotos. Y yo lo que quiero es que si al final somos nosotros los que tenemos que comernos en marrón, literalmente, por lo menos podamos ser en parte los que decidimos. Y para eso es para lo que en su día, cuando todavía estábamos a punto, a tiempo, propusimos Reforma 13, que sería pues que hubiera instrumentos de participación democrática vinculantes, que hubiera instrumentos de control democrático permanente, que hubiera una reforma de la ley electoral, pero claro, nosotros lo proponíamos en un momento en el que no había el calentón que hay ahora, porque ahora cada uno tiene una reforma de ley electoral a su gusto y placer, y yo creo que hay que debatir estas cosas con un poco más de tranquilidad y sobre todo con una perspectiva a 30, 40 años vista. Es Daniel Ordaz, uno de estos asturianos que tenemos en la diáspora y que de vez en cuando logramos engañar para que se acerque aquí cuando pisa territorio astur, cuando pisa su tierrina. ¿Ya has cenado hoy? ¿Ya has tomado un culín o algo así? ¿No? Todavía no. Voy a cenar ahora entonces, en Oviedo. Muy bien, te dejamos que disfrutes. Daniel Ordaz, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Es un placer estar con vosotros y en Asturias en general.